Hola, buenas noches a todos y todas. Otra vez nos encontramos en diálogos fotoperiodísticos. Eh, Hoy a la noche vamos a encontrarnos y vamos a charlar con Daniel Ochoa de Olza, quien estamos esperando que se conecte, que ya se va a conectar. Después un poco quién es Daniel Ochoa de Olza. Es un fotógrafo de origen navarro, nacido ya de Pamplona. Está especializado en fotografías de actualidad, hace fotografías deportivas, políticas, noticias y aparece en numerosos medios de comunicación. Él es hijo de un escritor y una profesora de arte, por eso desde muy chico, desde muy joven, recibió clases de dibujo y de pintura en un taller de Antonio Eslava, donde obtuvo las bases de su formación artística. Más adelante compaginó sus estudios de bachillerato con diferentes trabajos y destinó sus propios ingresos a una fotográfica con la que asistió a cursos de iniciación en la agrupación fotográfica y cinematográfica de Navarra. Ese mismo año fue aceptado en la Escuela de Arte de Pamplona para cursar estudios de fotografía artística, que más tarde iría asistiendo a la Facultad de Bellas Artes en la Universidad. Ya les cuento, ya les estoy leyendo de su currículum, de Daniel Ochoa de Olza, quien estamos esperando que se conecte. De Barcelona, a los cursos y talleres de especialización a cargo de Donovan Garie, de Magnum, Jordi Bulmet, Carlos Bosch, el reconocido fotoperiodista argentino, entre otros. Sus series más personales, principalmente de toros y de la fiesta de San Fermín, le están llevando a obtener premios en prestigiosos cursos internacionales. Cabe recordar que él ha ganado 4 veces el WordPress, entre otros premios, y se ha dedicado profesionalmente a la fotografía, ahora como freelance, colaborando con la agencia EFE y actualmente trabajando en Madrid para la agencia de prensa internacional AP, publicando trabajos en distintos medios como el New York Times, Washington Post, USA Today, etc. Expuso sus imágenes en espacios de arte como el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, en el CSCB. Su trabajo ha sido reconocido, como dije, muchas veces por el WordPress, lo ganó 4 veces, entre ellos por su trabajo del Regreso del Torero, que cuenta la historia de Padilla, de la cual hoy ya seguida se conecte vamos a estar hablando, y en el 2016 con sus retratos de la Maya Tradition. Estos son algunos de los honores que obtuvo, entre ellos 11 imágenes del año internacional en varios Headlines Awards, como el que se conecte, vamos a charlar con él. Buenas noches también, repito, a todos y todas desde Argentina. Acá tenemos a Daniel. Buenas noches, Daniel. Hola, buenas noches. Agradezco mucho esta oportunidad para poder charlar. Estuve un ratito contando un poco quién sos vos. Tuve que buscar tu currículum de otro lado porque sos una persona tan humilde que has puesto tu currículum en 4 renglones en tu página. Así que te agradezco muchísimo por esta oportunidad y poder charlar con vos. Quería comenzar... Gracias a ti. Quería comenzar leyendo algo que me encantó, que escribiste hoy en tu Instagram, que es @Daniel Ochoa de Olza, que dice: fíjate en ti. No lo digo con ánimo de desprecio, pero fíjate bien. El material del que estáis hecho es blando y su energía depende de la oxidación ineficiente de la materia orgánica. Entráis cada noche en un estado de coma y soñáis. Pero ¿de qué sirven los sueños si casi nunca se cumplen? Pensáis, es cierto, pero os equivocáis. Frecuentemente y a la mayor variación externa perderéis vuestra eficacia. Sois alterables, sos imperfecto. En cambio yo preferiría sentir lo que sentís. Es increíble, esto lo escribió Isaac Asimov y acompaña una de tus imágenes que tiene que ver con uno de tus trabajos que tiene que ver con los besos. Y para mí es muy importante destacar en este momento donde, por ejemplo, en Argentina seguimos en cuarentena, ya llevamos 76 días, los ánimos están caldeados, se está poniendo como la parte más picante de la cuarentena, que me cuentes un poco en qué consiste tu trabajo de los besos, por qué lo hiciste, y bueno, a mí me encanta realmente.
Bueno, realmente el trabajo de los besos empieza como un ejercicio en el año 2002 más o menos de gimnasia de cámara, ¿no? Yo era estudiante y quería salir a hacer fotos, pero tampoco tenía muy claro qué agarrar como sujeto. Y los besos, que es un tópico muy típico en la fotografía siempre, ¿no? Pues por los franceses. Espera, voy a mover un poco la cámara, que no sé si estoy muy bajo. Ahí. Pues empecé a hacer fotografías de besos. Luego con el tiempo me pareció que sí que es un tema muy interesante, las muestras de afecto público, que dependen mucho también de cada cultura. Y luego mi padre es escritor, era escritor y tiene un libro que se llama Gesto de amor en la memoria. Y, y, pues realmente con los años me he dado cuenta que casi todos los trabajos que he hecho tienen que ver con alguna cosa que haya sentido cerca en casa o en la familia o algo así. Igual que la tauromaquia, igual que un montón de cosas y bueno, pues los besos estaban guardados en un disco duro. Claro, hay fotos desde el año 2002 hasta que nos confinaron y muchas están muy mal hechas, y son malísimas. También están hechas con equipos muy diversos, hay desde mamilla 7 de 6x7, muchísimas, hasta 35 milímetros en negativo o en diapositiva, hasta digital, un tutti frutti demasiado ecléctico como para llamarlo un trabajo en sí mismo, pero sí que me parecía que ahora que estamos todos tan globalmente tan aislados, tan confinados, tan alejados físicamente unos de otros, era un buen momento para rebuscar un poco e ir publicando algunas de las imágenes y también para aprender, ¿no? Porque cuando miras hacia atrás, es una de las formas que tengo de aprender, es rebuscar en el archivo y, y darme cuenta de todo lo que he hecho mal, que es mucho. Bueno, como te decía, me encanta la síntesis de tu currículum en tu página con una foto de cuando vos eras chico y se nota que sos muy pegado a tu familia, solés postear fotos de tu hermano. Hace 5 años, cuando lamentablemente perdiste a tu papá, también hiciste un sentido posteo sobre eso. ¿Crees que tu familia es muy importante para vos, para tu carrera, que te han influenciado, te han apoyado, te han dicho que sos una persona extraordinariamente talentosa? Mm, Bueno, sí, claro, yo supongo que la familia influye mucho. Como en todo, en la familia no todos son brillantes y magníficos. O sea, hay gente brillante y magnífica y gente menos brillante y magnífica. Yo he tenido la suerte de crecer y criarme entre gente muy especial por lo poco convencional de sus actividades y por sus talentos. Entonces, yo he tenido mucha suerte, siempre pienso que tiene mucho más mérito la gente que tiene que pelear contra el mundo como fotógrafo, porque ya es difícil de por sí. Si encima pues eres mujer o eres negro o eres pobre, pues lo tienes aún más chungo. Y si además tienes a la familia en contra, pues ya es el kit Gold Premium de lo tienes muy difícil todo, ¿no? A mí en casa me han apoyado siempre. Mi padre desde el principio, pero me han apoyado en todo. Yo antes de ser fotógrafo quería ser malabarista y mago y profesor de natación y mecánico de bicis y básicamente lo único que me decían es que pues, sea muy bueno en lo mío y que me dedique con pasión, ¿no? Y es lo que en casa siempre nos han inculcado, una libertad. Por eso mi hermano pues subía montañas. Tengo otro hermano que se dedicó durante años a ser artista, hacer pop art y cosas así. Luego se dedicó a la industria y montó su propia empresa, pero bueno, cada uno el camino que sea. Y otro que en cambio no ha seguido ningún camino parecido a esos, ¿no? Entonces, sí, yo he tenido suerte y me han apoyado, pero también te bajan mucho los humos, ¿eh? Cuando estás cerca de gente muy grande, enseguida tomas perspectiva de quién eres y de que lo que haces es relativamente vulgar por meritorio que sea. O sea, nosotros no salvamos vidas directamente, no hacemos fotografías con nada más y nada menos, ¿no? Y bueno, hay Te gente con- que pueden con... Sí, No, no, te iba a decir si te consideras fotoperiodista o fotodocumentalista. pues dependerá del momento. Creo que todo el fotoperiodismo es fotodocumentalismo, evidentemente. Creo que las definiciones no van mucho conmigo. Hay fotos que me gustan, hay fotos buenas, fotos que creo que son malas, pero no creo que haya trabajos que digas, no, es que yo solo soy fotodocumentalista y solo hago esto, o es que yo tengo este estilo y no me salgo de aquí.
Creo que lo rico es tener la imaginación y la capacidad suficiente y los recursos suficientes para manejar el lenguaje tan amplio que es la fotografía y contar la historia que tú quieres con honestidad. Es decir, a mí, por ejemplo, hay trabajos que no me gustan nada y trabajos que me gustan mucho y hoy en día las fronteras del fotodocumentalismo se han borrado un poco, ¿no? Trabajos completamente de ficción, como Cristina de Midel, que está en Magnum, con los astronautas, pues para mí no es una... O sea, es fotografía documental. Evidentemente, en algún momento ha tenido que ocurrir algo para que lo fotografíes, pero no tiene nada que ver con lo que hace, por ejemplo, Gilles Pérez o lo que hace Jérôme Cecchini, cosas así, ¿no? Entonces, si me dices, ¿a qué te pareces tú? Pues depende. Yo ahora se me ocurre posar unas fotos, que tengo unas ideas del coronavirus que no tienen nada que ver con lo que he fotografiado antes y que no creo que termine de llevar a cabo el proyecto, pero las ideas están. Y me dices, ¿es fotodocumental? No. Hablando un poco de lo que decías, que hay cosas que no te gustan mucho, ¿qué cosas dirías que no te gustan o decís hasta acá llegué? Hay muchísimas. Yo soy muy crítico con mi trabajo. Hay muchos trabajos míos que no me gustan nada, incluido alguno que ha sido premiado en grandes concursos. Y en cambio hay fotografías que me entusiasman. Yo sé, por ejemplo, Eugenia Arbugaeva, creo que lo he dicho bien. Me parece, tiene muy pocos trabajos, pero son todos de Chapó o Tomás Munita, ¿no? Pues siempre el estándar de calidad es altísimo y siempre, no sé, un tío que hace un trabajo sobre el guano, la mierda de los pájaros y las fotos te apetece colgarlas en el salón, pues eso es que lo has hecho muy bien, ¿no? Eh, entonces, gente que no me gusta lo que hace, hay mucho, no me gusta cuando me da la sensación de que he visto una foto 1000 veces, ¿no? Ahora con la pandemia lo vemos mucho. Me ha tocado hacerlo a mí también, en prensa diaria, ¿no? En AP. Pero después de ver las fotos de Fabio Bucciarelli, estoy cansado de ver gente en la cama siendo atendida debajo de un crucifijo o de una virgen, con los mismos tonos pastel, cálidos, etcétera. No sé, creo lo que no me gusta es encontrarme con lo que espero encontrarme. Me gusta que alguien me haga pensar y me sorprenda. No me gusta cuando veo a algún fotógrafo que miente deliberadamente, ¿no? Y lo vimos hace poco con un italiano de Magnum en algunos premios importantes también, que su ayudante era el que sujetaba una escopeta y decía que estaba, pues eso no me gusta, no me gusta cuando me siento engañado, me gusta pues ver trabajos que diga, esto es muy potente. O sea, diferencio muchísimo, por ejemplo, como fotografía Martin Scholler, que fotografía mendigos, de cómo los fotografía Bruce Gilden, que no me gusta nada cómo está haciendo sus últimos trabajos muy de cerca. Los dos son primeros planos, los dos son gente que vive en condiciones precarias, pero, pero bueno, creo que es muy importante el entender a la persona que fotografías y entender que son sujetos individuales, pero no son objetos. Ahí veo una diferencia grande, ¿no? Y creo que es un buen ejemplo, por ejemplo, Martín Scholler fotografía gente en condición, bueno, que vive en la calle en Skid Row en Los Ángeles y te está explicando todo de ellos, por qué han llegado ahí, ha hablado con ellos, les hace un retrato exactamente igual que les haría bueno, exactamente igual que les ha hecho a grandes personalidades respetadas en todo el mundo. Es decir, unifica la dignidad del fotografiado frente a uno que lo que busca es exacerbar los defectos. Entonces, sí, las dos son fotografías con flash, muy de cerca, muy tal, pero para mí son dos direcciones totalmente diferentes. Para todos los que se están recién conectando, estamos hablando con Daniel Ochoa de Olsa. Te quería preguntar, ganaste muchos premios. ¿Pensás que esto ha cambiado tu vida? ¿Qué pensás con respecto a que hay gente que gana algún premio y de repente se cree que está en otro planeta y se transforma en una persona bastante inaccesible? ¿Qué pensás sobre los premios, sobre el WordPress y el Pulitzer? Bueno, tengo una opinión que igual no es la más popular. Creo que no gané ningún premio, sino que me eligieron para quedar en una posición, porque si gané esos premios quiere decir que a los que me he presentado y no he ganado he perdido. Creo que los premios no se pierden. Eh, Creo que te eligen, que depende de un jurado, que muchas veces el premio tiene mucho nombre, pero realmente no conoces tanto al jurado. Me gustaría saber por qué unos premios tienen más nombre que otros cuando
a mí me dicen, has ganado un WordPress y yo quiero ganar un WordPress. Me he encontrado con gente, ¿no? Que se cree que ganas un WordPress foto y te cambia la vida. Y no sé cómo será si ganas el primer premio absoluto. Desde luego, si ganas otros premios, no cambia muchísimo en algunos casos. Para empezar, porque igual ganas con una foto single y eso quiere decir que has hecho una foto buena. Y una foto buena la puede hacer cualquiera, literalmente. Si ganas con un trabajo, con una serie, como yo he tenido la suerte de que me seleccionen, bueno, quiere decir que al jurado le has gustado. Ahora hay que ver quién es el jurado para elegir eso, que ha desayunado ese día, con qué pie se ha levantado, si discutió con su mujer el día anterior o con su marido, o su perro o su gato le arañó o le mordió, yo qué sé. Depende muchísimo. No me creo que mis fotos sean mejores que cuando se presentan 100.000 imágenes. Creo que hay mucha gente que trabaja con recursos limitados, que igual no tiene una cámara adecuada para fotografiar determinadas historias y sus fotografías tienen una calidad mala, la historia es muy buena, o igual estás tratando una historia muy marginal y no recibe la atención que corresponde. Entonces, bueno, mi opinión es que se les da un prestigio que no debieran tener, que en general el Pulitzer tiene mucho prestigio, pero solo pueden optar al premio si has publicado en Estados Unidos o si trabajas para un medio estadounidense. Así que si, por ejemplo, has hecho el mejor reportaje del mundo para Le Monde, no optas al Pulitzer. Y el jurado son periodistas, pero en muchos casos no hay fotógrafos con una trayectoria súper potente, o no son la mayoría, o opina gente que no es exclusivamente fotógrafa o editores. Con lo cual, bueno, habrá que ver. Y luego, pues está no sé hasta qué punto hay un componente político. Yo nunca he estado en un jurado como el WordPress Photo, pero desde luego eh, soy reticente hacia ciertas ideas de la organización. Me sorprende muchísimo hace cuánto tiempo que no premian nada latinoamericano, ¿no? Eh, cuando es uno de los epicentros del fotoperiodismo mundial y donde la calidad es más alta. Estoy harto de ver fotógrafos buenísimos de toda Latinoamérica. Argentina es un lugar donde hay muchísimos buenos fotoperiodistas y sale mucha gente muy buena. Chile también. En Brasil hay gente muy potente. No sé. Justamente iba a hacer una crítica con respecto, sin decir el nombre, pero bueno, vas a saber a quién te referís, que a mí me pareció como bastante extraño que le ganara un premio a un español fotografiando la revuelta chilena cuando hubieron excelentes fotógrafos chilenos que estuvieron cubriendo durante todo el tiempo. ¿Qué opinás sobre eso, sobre los fotoperiodistas que ganan premios cubriendo otros temas, otros conflictos internacionales, cuando muchas veces tienen como renombre por sobre los locales, ¿no? Sobre todo con respecto a los latinos? Bueno, estás hablando de un fotógrafo que no es español, creo que es italiano. Es italiano, sí, perdón, tienes razón, es italiano. A mí me parece perfecto que ganes si las fotos son mejores. Eso es así. El tema es quién dice qué foto es mejor y para qué es mejor una foto, ¿no? Entonces, por esa regla de tres, yo tampoco podría trabajar en México. Yo siempre he trabajado casi siempre en España o en un radio de pocos cientos o miles de kilómetros de España. Normalmente pocas decenas de kilómetros de donde vivo. Y bueno, este último año y medio me fui a México y estuve trabajando allí y creo que si mis fotos son mejores o peores, que lo decida quien sea, ¿no? No creo que ese sea el problema, creo que la gente puede ir y trabajar, supuestamente las fotos se juzgan anónimamente, pero también creo bueno, si las fotos son mejores está bien, pero ¿quién dice que son mejores? Ese es el kit de la cuestión. O sea, yo creo que el trabajo en concreto de Fabio es un trabajo muy bueno, muy potente. Yo me alegro mucho por él, es un fotógrafo excelente, muy comprometido. No, Pero que obviamente bueno, hay que un... fue premiado sobre Chile, o sea, a mí me parece muy Sí, bueno porque si no, no hubiera habido nada sobre la revuelta de Chile. claro, pero bueno, a mí lo que me preocupa más es que es una línea de continuidad, ¿no? Que nunca hay, eh, no sé, es que si me pongo a dar nombres no pararía, pero tampoco quiero personalizar en personas, pero hay un montón de fotógrafos muy buenos y no se representan, ¿no? Y este año parecía que había un especial hincapié en África porque el WordPress Photo es holandés y necesita como descolonializarse
Pero me parece una chorrada, me parece que realmente no es importante el debate sobre los premios, que eso es un debate que tienen que tener las organizaciones de los premios, no los fotógrafos. Creo que los fotógrafos debemos de preocuparnos de contar historias bien contadas, de hacerlo bien, y luego, si te dan un premio o no te dan. Si nadie se acuerda quién quedó el segundo premio de historias de hace 2 años. Nadie. O sea, yo le pregunto a alguien, dime 5 premiados de hace 2 años y no sabes decirme los nombres porque no te acuerdas, porque premian cada año a un montón de gente. Y da igual, es simplemente luego colgarte medallitas. Lo importante no son los premios, ¿no? Yo me preocuparía mucho más por contar historias diferentes, por contar historias mucho más importantes, por encontrar una diversidad en los medios, por encontrar medios que las publiquen, que las paguen y por encontrar editores de calidad. Entonces, en vez de preocuparnos tanto de los premios, que obviamente, lo digo siempre que hablo, los premios sirven para que los mediocres sepan valorarte. Yo sé quién es buen fotógrafo. Yo la primera vez, a mí la agencia para la que trabajaba me presentaba los premios, no me presentaba yo. En la última edición del WordPress Photo que obtuve un galardón, sí me presenté yo. Pero antes no simplemente había una persona que se encargaba de seleccionar fotos y enviarlas. Y creo que el problema no es si ganas o no ganas. Eso es el chocolate, el loro. Eso sirve para que cuando vas a un tipo que no sabe muy bien quién eres, diga, pues ha ganado un WordPress Photo y no sé qué, vale, vamos a darle un encargo o vamos a comprarle estas fotos porque las hemos visto y hay un jurado y una organización que dice que son buenas y yo no sé si son buenas. Pero antes de presentarme, me acuerdo que mandé una foto y Walter Estrada me dijo, no gané nada con esa foto, pero nada de nada. Y Walter me dijo, esa foto vale un WordPress Photo. Y a mí me hizo mucha ilusión, porque para mí esos son los premios, que gente que valoro, que fotógrafos que dices, este tío sabe de lo que habla, y con Walter no es que seamos súper amigos, pero hablamos y nos conocemos hace tiempo, y me explicaba, ¿no?, que él ha hecho deportes, que él ha hecho un montón de cosas que en determinadas partes del gremio están un poco infravaloradas, y, y me decía, pues esta foto que no era de deportes, me dice, vale un WordPress Photo, para mí eso es lo que vale, ¿no? Que dices, esta gente que valoro, que respeto como profesionales, que te valoren, ¿no? O sea, cuando yo no sé, el trabajo es el mismo. Mi hermano mayor decía que uno puede subir a la cima o no subir, pero siempre puedes merecerla. Y yo creo que por ahí van los tiros, ¿no? En hacer un buen trabajo y yo qué sé, luego si se te olvida, como me ha pasado 1000 veces, el plazo de un concurso o de algo así, el trabajo sigue siendo igual de bueno. ¿Lo premian o no lo premian? ¿Crees que la cámara hace al fotógrafo? ¿Qué equipo tenés o con el que solés trabajar? Bueno, las cámaras nos limitan enormemente. A mí yo termino medio amando, medio odiando las cámaras, soy muy poco fetichista. Hace poco un compañero fotógrafo de México, el señor Click, que lo está pasando regular cuando lo despidieron de su periódico y, bueno, pues la situación de los medios es mala. Y me dijo, joder, me he quedado sin cámara porque se me ha roto. Y un compañero me ha dejado una cámara que tenía él, porque ahora en la agencia le dan a él equipo. Le había dejado una 6D, ¿no? Y me ha dicho que la destroce, que la use hasta reventarla, pero que por favor la guarde y no la tire y se la devuelva, porque es la cámara con la que ganó su primer WordPress Photo, ¿no? Pedro Pardo, un fotógrafo excepcional de México. Y digo yo, joder, pues qué buen detalle de Pedro, qué tío más majo. Y luego me paré a pensar y digo yo con qué cámara gané el primer. Y digo, no tengo ni idea. No sé ni dónde está la cámara, creo que la vendí o tenía dos de tres. Una la vendí, otra la regalé a alguien que la necesitaba más. Eh, no me importan nada las cámaras con tal de que funcionen como quiero, que no suele ser la- lo que, lo que ocurre. En Tijuana la última vez que trabajé con 3 marcas. Llevaba Nikon, Sony y Canon. Eh, ¿Por qué? Pues porque no soy millonario y las marcas por suerte me dejan equipo. Entonces Canon me había dejado cámaras y de hecho bueno, una de las portadas del New York Times está hecha con la Canon y Sony me había empujado mucho para que probase sus cámaras y la verdad es que
todo pues me vino bien, ¿no? Porque cuando estás trabajando en una zona un poco rara o complicada, con complicaciones técnicas de luz, así, viene bien tener un respaldo y viene bien tener equipo. Pero, pero bueno, evidentemente cada trabajo, si es un trabajo personal, requiere una cámara. O sea, si a mí me gusta estudiar fotografía, me gusta estudiar historia de la fotografía y si miras, te das cuenta que Cartier-Bresson hacía las fotos que hacía porque iba con una Leica, no hubiese podido hacerlas con una Hasselblad, Diane Arbus lo mismo, Avedon lo mismo, Larpig o Bernie Hilabecker. Eh, o sea, Irving Penn trabaja de una forma porque también trabaja con un tipo de iluminación, con unos elementos. Es decir, hay un componente, pues claro, es el objeto que te separa del ojo y el pensamiento y la idea de lo que quieres realizar. Pero bueno, para eso somos también técnicos, ¿no? Daniel, estamos hablando con arroba Daniel Ochoa de Olsa. Me preguntan qué consejo darías para iniciarte en la fotografía documental. Mm, creo, muy atrevido a dar consejos, pero creo que lo único importante es tener cierto compromiso con lo que vas a fotografiar y querer contar una historia. Al final nos enredamos en cosas que importan mucho menos que lo único que realmente importa, que es contar la historia, la que sea. Igual es tu historia, igual solo la entiendes tú y tus amigos y no trasciende ni se publica por... No importa, lo importante es la historia. Sin historia no hay imágenes. Entonces, cuando quieres contar una historia, es cuando empiezas a hacer fotografía documental. Me ocurre mucho, ¿no? Hablas con estudiantes y te dicen, te enseñan fotos. Me ha pasado hoy mismo. Me han enseñado fotos y eran fotos muy bonitas de un viaje a Kenia, de un viaje a la India, de un viaje a Islandia, creo, con auroras boreales. Y después había un pequeño grupito de fotos de un pastor de su pueblo que es muy mayor y trabaja con ovejas. Y la diferencia era abismal porque había un compromiso con el pastor de contar su historia porque la persona que había fotografiado le gustaba estar con el pastor y pasó mucho tiempo. Y eso es lo que hace que haya una historia. Las otras fotos, sí, sé que sabes hacer fotos, lo veo, las fotos están técnicamente muy bien, enfocas donde tienes que enfocar, no me cuentas nada. No me estás contando nada, son fotos preciosas, súper vacías, ¿no? Y, por ejemplo, antes me preguntabas qué fotos no me gustan. No me gustan las fotos de paisaje que se supone que todo el mundo las ve y tienen un montón de likes en Twitter y en Instagram y así. Todo el mundo dice, oh, es precioso, qué atardecer más bonito. Son fotos efectistas que están absolutamente vacías de sentimiento y que además pongo bastante en duda el componente de la belleza per se. No lo encuentro en esas imágenes. Entonces, bueno, creo que lo importante, el consejo, busca una historia que te estimule y trabaja. ¿Cuál fue el problema técnico más difícil en el que te enfrentaste fotografiando a Padilla? Y contanos un poco cómo ese es el tema, porque para nuestra cultura argentina todo lo que tiene que ver con los toros ya hace rato está bastante lejano. Bueno, la cultura argentina estará lejana, pero eh, también está lejana para mí los gauchos y algo más o menos sé, ¿no? Pero sí, los toros es un mundo muy raro, muy extraño. Yo también vengo de fuera, yo soy un outsider completamente. Yo nací y me crié en Pamplona, que es una ciudad que tiene muchos vínculos con los toros, pero con otro tipo de toros más que con las corridas, donde aquí se entienden de una forma un poco diferente al resto de España. Aquí son pues el espectáculo que son, pero tiene que ver con que los toros corren por la calle. Esa es la fiesta grande aquí. Y hay X días al año, que son 9 días al año, y no vuelve a haber más y la gente tampoco es súper entendida. Entonces, en Barcelona directamente no hay mucha historia con los toros, pues el movimiento nacionalista rechaza frontalmente cualquier vínculo con España. Y cuando me mudé a Madrid, pues para mí fue una novedad y yo no entendía que siendo lo que muchos llaman la fiesta nacional, no se cubriese fotográficamente por parte de las agencias y me puse a trabajar sobre eso. Además me parece que es un espectáculo que no creo que dure muchos años en el tiempo y que era una responsabilidad documentarlo, que se había documentado muchas veces, pero siempre por mucha gente que es o muy fan de los toros o que repiten la misma iconografía, un poco los clichés. Y bueno, lo más difícil fue poder acercarme.
poder acercarme es un mundo muy, muy cerrado y que te acepten es realmente complicado. Y más con las tintas que tengo yo, que tenía el pelo más largo y barba o llevas una camiseta. Y es un mundo muy clásico, muy conservador. Entonces es muy, muy complicado conseguir acreditaciones. Da igual que vayas por quien vayas. Si no conoces a alguien dentro no te van a acreditar. O sea, yo iba por AP y me han rechazado acreditaciones por, con la excusa de priorizamos a los medios grandes. Y dices, no sé quién es más grande que las grandes agencias, pero te estoy pidiendo que me acredites para una corrida en un pueblo de 5.000 habitantes. No sé, tenemos más trabajadores Sí. en AP. Es un poco raro. Pero, eh, pero bueno, es así, ¿no? Entonces, eso es lo que más me costó técnicamente. Luego lo demás es simplemente, pues, me acuerdo muchas veces, ¿no?, de estar ahí intentando congregarte un poco con el que tienes al lado en las gradas, porque a mí me daban unos sitios muy malos para trabajar. Y ves que aunque vives en la misma ciudad, vives en galaxias distintas. O sea, yo vivía en un barrio donde todo el mundo lleva tatuajes, fuman en pipa, llevan bigotes, patinetes y bicicletas, y esta gente lleva unos zapatos de cuero, montan a caballo y fuman un puro y cosas así, ¿no? Es un mundo un poco raro, pero bueno, a ver cuando tengo ocasión de fotografiar a los gauchos. Sería muy bueno. Cuando termine la pandemia, podrías venir a Argentina a retratar los gauchos. Vos fuiste esa parte, estudiaste con Carlos, así que acá lo conocés bien, Argentina. Sí, bueno, mi hermano me leía el Martín Fierro de pequeño, no sé si eso cuenta, pero me lo sé casi de memoria y tengo muy buenos amigos en Argentina. El mejor jefe que he tenido en AP, Víctor Caivano, es argentino. Eh, y bueno, la verdad es que siempre me han invitado, pero no he tenido ocasión. Lo más cerca que he llegado es a Santiago de Chile, eso es lo más al sur que he estado en América, pero bueno, espero que haya tiempo y si no nos atacan los alienígenas o aparece otra epidemia mortífera, algún día espero llegar. ¿Cómo decidiste la estética que llevaste adelante en los retratos mayas? En los retratos de la malla, surge, o sea, no es una planificación estudiada previamente, ¿no? Cartier-Bresson decía que es muy peligroso querer hacer fotos, que lo que hay que hacer es salir y mirar. Bueno, Cartier-Bresson era francés, yo no sé muy bien qué opinión tengo de eso, pero lo que tengo claro es que hay veces que por mucho que hagas planes, ¿no?, luego se van por la coladera. Yo fui a la fiesta, me sorprendió muchísimo, no me esperaba algo así. Hay muchísimas cosas que no aparecen en las imágenes. Hay una banda de música, decenas de niños a los pies de niñas vestidas de blanco con flores en la cabeza a los pies de cada altar. Como las niñas son pequeñas, están todas las familias alrededor con las madres. Muchísima gente mirando, pues la fiesta, una de las fiestas importantes del pueblo. Entonces, a mí lo que me interesaba era descontextualizar todo eso precisamente para que como espectador cuando lo veas digas que estoy viendo, qué ocurre aquí, porque hay una foto estéticamente tan bonita, porque es pues, colorida, con flores, etcétera, pero a la vez un tanto creepy, con una niña pequeña puesta como si fuese una flor más o un objeto más. Es un poco, todo es un poco raro, ¿no?, en las fotos, y la gente, si pasas más allá del qué bonito, te empiezas a preguntar qué estoy viendo y la verdad es que las respuestas no son sencillas y la estética se dio por sí misma. O sea, yo hice varias cosas. La primera vez que fui probé muchas cosas, retratos cerrados con un 300 milímetros, retratos muy abiertos, reportaje para contar la escena del pueblo, y también pensé que podía funcionar como una serie, aunque el primer año solo había 4 o 5, como todos los años, pero bueno, yendo más años, pues consigues más. Y al final, editando, lo que vi es que lo que mejor funcionaba era la apuesta por la serie más abierta, incluyendo el altar en horizontal. En vertical hay algunas que me gustan más, incluye todo el altar, pero no funciona tan bien como serie. ¿Cómo te llevas con el tema de las autorizaciones? Porque has tenido alguna controversia sobre el trabajo que hiciste de las víctimas de París y bueno, todo el tema que había fotografiado
los retratos de las víctimas, pero que no tenías consentimiento, o sí tenías consentimiento y todo el tema que se dio alrededor de eso. Es muy sencillo. Los retratos de las víctimas de París son unas fotos completamente legítimas que se pueden hacer. No estoy reproduciendo los retratos, no es lo mismo reproducir la foto del hombre de Marlboro como hace una artistilla de por ahí que es Richard Prince, que gana millones con eso, que fotografía la foto del anuncio. Lo mío es otra cosa, es otra representación, pues para empezar, porque las fotos están deterioradas, distorsionadas por las gotas de agua, etcétera. Y luego, por encima de todo eso, porque yo no me salgo de las normas fotoperiodísticas más estrictas como las de AP, es un evento noticioso y por encima de, igual que cuando fotografías a una persona, por encima de la libertad individual de la privacidad está el derecho colectivo de la información. Entonces, por eso mismo el WordPress Photo, antes de anunciar los premios, suele consultar con abogados y comprueban que las fotos que van a premiar públicamente son conforme a la ley, ¿no? Y estas lo eran. En ese sentido no hay ningún problema. El problema era interno dentro de mi propia agencia, ¿no? Un tema bastante escabroso y complicado, pero, pero que básicamente yo lo comparo como si a Leonardo DiCaprio en The Revenant gana el Oscar y luego la productora decide eliminar la película del concurso, ¿no? Y dices, no lo entiendo, no sé por qué ha pasado, pero desde luego el premio es legítimo, las fotos son legítimas, no hay nada de lo que me tenga ni que avergonzar y creo que poco que reprochar, pero bueno, en esas fotos, en otras tal vez sí y no estoy libre de pecado, pero en este caso no. Para mí sos un fotógrafo crudo, sensible y directo. Decime la opinión sincera. ¿Está muerto el fotoperiodismo? No, para nada. El fotoperiodismo no está nada muerto, está tan muerto como las personas que quieran tener información y que quieran mirar. Lo que puede que estar más muerto es la sociedad, ¿no? Vivimos en un mundo en el que la gente se informa por Twitter, por redes sociales, por Instagram, la gente no critica. El otro día una persona cercana me mandó un vídeo completamente fake de un tipo que daba volteretas por una autopista llena de coches. Es como, por Dios, ¿no te das cuenta que esto es mentira? O sea, no has aprendido a ser crítico, a contrastar los bulos, a informarte por varios canales, a buscar información de calidad. Eso es el problema, ¿no? El problema yo creo que es un problema de la sociedad que afecta al fotoperiodismo, pero el fotoperiodismo creo que hoy en día se está haciendo tan buen fotoperiodismo mejor que el que se hacía hace 10, 15 o 50 años. Es, el acceso cada vez es más difícil, los riesgos son muy altos, pero desde luego hay gente que se juega muchísimo a todos los niveles, ¿eh? No hablo solo de irse al frente, que eso es muy peligroso, pero igual es más peligroso ser reportero y tratar temas de ecología para un periódico local en México o en Guatemala o en el Amazonas brasileño o peruano. Y creo que hay fotoperiodismo para rato. Otra cosa es que haya mercado para ese fotoperiodismo. ¿Qué opinas sobre justamente la precarización laboral, que hoy en día nos hacen trabajar largas horas por poco dinero? Los que somos freelance tenemos que trabajar en muchos lugares al mismo tiempo. Bueno, yo soy freelance ahora, entonces opino que mal. No estoy... Bueno, pues la situación es mala. No sé qué ocurre, que parece ser que en Europa Alemania paga bien, pero en cuanto pasas a los países más eh, hispanos, latinos, así, es un desastre, pagan auténticas basuras, unas miserias, la calidad de la edición gráfica muchas veces es muy floja, se prioriza al más barato, al amigo del amigo, en vez de priorizar al que trabaja bien y en vez de apostar por trabajos, ¿no? O sea, yo cuando veo historias pues como la de Fabio mismo en Italia, que se la vende al New York Times, o Daniel Bereulac trabajando sobre el Tokang en Filipinas, que dices, hostia, le han mandado un mes a fondo perdido, ¿ves? Vete un mes y a ver qué haces, ¿no? A ver con qué vuelves. Y lo he visto en España también, pero siempre con medios extranjeros, ¿no? Cuando pues había
grandes saltos a la valla de Melilla, ¿no? Siempre eran los medios extranjeros los que ponían a un fotógrafo, que igual era español, para que fotografiase eso. Y lo veo en cantidad de cosas. Trabajando para P, hablo de España porque es lo que conozco más, no voy a hablar de Argentina, pero me imagino que será parecido o peor. En los Juegos Olímpicos de Londres había poquísimos fotógrafos españoles. Cuando digo poquísimos es que había 3 que no fuesen en una gran agencia empotrados, ¿no? Entonces, y 2 eran de medios deportivos. Un solo fotógrafo en los Juegos Olímpicos puede hacer prácticamente nada. Es imposible moverte, todo está lejísimos, todo lleva muchísimo tiempo. Entrar en un estadio no es como para el público, te tienen que revisar, tienes que instalarte en la sala de prensa, etcétera. Es decir, básicamente estás ahí porque te han mandado a hacer algún retrato, pero no les interesa cubrir. Si no cubres unos Juegos Olímpicos siendo un medio deportivo, siendo el país, siendo la vanguardia, cuando los tienes en Londres, ¿cuándo los vas a cubrir? ¿Qué interés o sea, qué respeto estás mostrando por el fotoperiodismo, ¿no? Pues no ¿Qué es olvidemos lo que el que deporte tenés? mueve dinero. Sí, por supuesto. ¿Qué es lo que tenés pendiente? Si vos dijeras, tuviera que hacer toda mi carrera, elegiría esto. Tengo pendiente casi todo. Yo muchas veces miro atrás y digo, joder, pero si se me ha pasado los últimos 10 años corriendo y no he hecho ni la mitad de las cosas que quería hacer. Historias muchísimas. Cada vez me interesan más las historias que tienen que ver con la naturaleza, que no he hecho nunca. Pero me gustaría mucho el poder ir con gente, pues no sé, los de Sea Shepherd o algunos así, que van a proteger a las ballenas o ver cómo pues en Alaska hay todavía cazadores de ballenas locales que lo hacen supuestamente por ser un rito tradicional. Me interesa muchísimo. Bueno, me mudé a México porque me interesa mucho lo que ocurre en el país a todos los niveles. Creo que a nivel de ritos, a nivel de fotoperiodismo, a nivel de noticias, a nivel de la idiosincrasia mexicana. Mm, Me encantaría hacer un reportaje sobre los Sherpas en Nepal, sobre cómo viven, sobre explicando un poco que no son simplemente gente que carga bultos en el monte, sino que son pues una etnia propia de las montañas y no sé, a mí soy curioso, me apetece mirar, me apetece estar en los sitios y bueno, pues hay tantos lugares en los que no he estado nunca que digo, África, toda Central África es gigante, súper variada, yo qué sé, Afganistán tiene que ser increíble, hay muchos sitios, ¿no? La religión me interesa mucho, el hecho de que el ser humano tenga la necesidad espiritual de creer y cómo la representa y cómo nos coarta o nos condiciona muchas veces. Si volvés en el tiempo atrás también, ¿qué es lo que más te acordás de tu primer curso básico que estudiaste? Que hasta el día de hoy lo tenés en la cabeza y decís, Daniel, es esto. Daniel es esto, no diría, pero lo que me acuerdo es que el profesor nos enseñó una diapositiva de una ley que nos dijo, esta es la mejor cámara del mundo y no la tendréis nunca. Entonces, bueno, yo hice un curso muy básico. Yo me compré una cámara, una Nikon F60 hace 1000 años, en el 2000 creo que era, o en el 90, sí, por ahí. Y, y no sabía usarla. Me la compré porque quería tener algo que fuese chulo y tenía una bici muy chula y quería una cámara de fotos como la de mi hermano. Y me acuerdo que nos enseñaron a revelar en blanco y negro, pero no nos enseñaron fotografía, no nos hablaban de la capacidad de comunicar, del valor de verdad de las fotografías, ¿no? De decir, fotografía esto porque luego no estarás, ¿no? Fotografía a las personas que luego se te mueren y ya no les puedes hacer fotos, envejecemos, nos olvidamos y la fotografía el poder que tiene es el de recuperar esa memoria y llevarnos a lugares y a pensamientos y emociones que de otra forma se nos escapan los pequeños detalles, ¿no? Larry Winograd decía que él se volvió fotógrafo cuando le hizo una foto a su tío y él fotografió a su tío, pero en la foto salía también su perro, un cartel que había detrás que ponía no sé qué, es decir, salía todo lo que no ves cuando estás fotografiando y que muchas veces entre comillas, nos fastidia la fotografía, ¿no? Pues que hay un palo, una señal de tráfico que sale de la cabeza, o todos los elementos que distraen así. Y eso es a él lo que le gustaba, ¿no? Pues fotografiaba para ver cómo queda en foto. Pues creo que eso es un valor. Creo que el valor de la fotografía es que perdura. Y eso es mágico. ¿A quién admiras?
¿Quién es tu inspiración? Hay No hace muchas. falta que sea fotoperiodista, puede ser músico, cineasta, no sé. Pues no sé, le doy, admiro a mucha gente, admiro sobre todo a los que hacen algo de verdad por las otras personas. Admiro al médico de familia que tengo aquí en Pamplona, que es un tío que podía estar trabajando en 1000 sitios que le han ofrecido y está atendiendo a familias normales y corrientes en una consulta 1000 horas al día, escuchando lo que le cuentan 50.000, sobre todo señoras amas de casa, de los problemas de sus hijos, de su marido, de lo que sea, y que hace cosas por alguien, ¿no? Admiro a esa gente. Fotográficamente, pues, hombre, creo que los referentes son claros. O sea, viviendo en España y en Madrid, igual que había cosas para los que eres un desconocido, en España hay una tradición de pintura brutal. Entonces, pues, si tienes la suerte de poder ir a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde están los grabados de Goya, los primeros grabados que exhiben una guerra como lo que es, que para mí es el primer fotoperiodismo, o las cuevas de Altamira, donde se pintaban bisontes en las paredes y alguien pintó su mano, y dices, alguien ha querido decir yo estuve aquí y esta es mi mano, ¿no? Pues eso me parece muy, muy interesante. Goya, Velázquez, todo el barroco español, que yo creo que me ha influenciado mucho, pues los toros, tal y como los hago yo con esa luz, son muy barrocos también, ¿no? Pero, pero ahora me influye un montón de gente. Yo, no sé, veo en Instagram a gente eh, que no son profesionales, que hacen fotografías y la forma que tienen de editarlas y de mezclarlas es muy instintiva, pero es muy creativa. Me gusta mucho gente que hace cosas muy distintas a las que hago yo. Mark Peterson dispara todo con flash, es un fotógrafo, me gusta un montón. O Jeff Mermelstein, que siempre le da una vuelta a las cosas, ¿no? Antes de la pandemia fotografiaba pantallas de teléfono móvil en el metro o así, con la gente escribiendo mensajes. Entonces ves lo que escribe otra gente anónima, solo ves la pantalla del teléfono y es muy loco, ¿no? Porque hay gente que les está diciendo a otros, oye, literalmente, todavía me pica el culo y he ido al médico y no consigue arreglarlo y no sé qué, o gente que está rompiendo, o gente que le está con... Pues imagínate, ¿no? Si pudieses echar un vistazo dentro de la privacidad de los mensajes de tanta gente y que, bueno, que abre debates sobre lo que es público, lo que es privado, lo que, no sé, gente que hace cosas que no me espero, en general me interesa mucho. Para ir finalizando y no molestarte más, te hago unas últimas preguntas. La primera es, ¿qué pensás sobre la controversia que pasó en España con respecto a la utilización del teleobjetivo en estos últimos días cuando empezaron las primeras salidas recreativas y bueno, se hubo un amontonamiento de la gente y prácticamente le echaron la culpa a los fotógrafos y fotógrafas y la utilización del teleobjetivo? Bueno, el problema es de base. El problema es un problema social que tiene que ver con la incapacidad que tenemos de organizar un debate que sea más allá de dos frases, de sí y no y de blanco y negro. El problema es que la fotografía, y esto es algo que si lo dices la gente va a entender solo el titular, la fotografía miente, la fotografía no es la realidad, la fotografía es una mentira y esto deberíamos haberlo superado hace 140 años o 150. Entonces, yo cuando fotografiaba para la agencia, claro que también hacía eso. En una usas el tele para que parezca que hay mucha gente y la usa un periódico que quiere contar que hay mucha gente y en otra hay poca gente. Eh, Ahí tiene que ver, bueno, evidentemente las personas en función de sus propios intereses reaccionan de una forma. Si la fotografía sirve a tus intereses, la aplaudes y si no, la vilipendias. Creo que el debate es ese, o sea, la fotografía no es la realidad, la fotografía miente más de lo que habla, deja fuera más de lo que deja dentro y por ahí tendríamos que empezar a hablar y entenderla. Pero bueno, hay una falta de cultura visual muy grande, hay una cultura visual muy instintiva, ¿no? Tú te metes en las redes sociales y la gente sabe cómo sacarse guapa a sí mismos, muchas veces. O sea, es sorprendente, ¿no? Hay gente que la conoces por redes sociales, luego la ves en persona y dices, hostia, no es,
no es la misma persona, me han engañado, ¿no? O sea, por eso ahora hay tantos memes de los de quiero ver el bar, ¿no? Como en el fútbol, ¿no? Y luego te enseñan otra foto de triángulo y dices... Y, y va un poco por ahí, ¿no? Pero la realidad es que la cultura visual es muy, muy escasa para entender que lo que estás viendo no necesariamente es lo que es. Que, que no es lo mismo disparar. O sea, yo tengo una foto que creo que la subí a Instagram de 4 torres de Madrid, 4 rascacielos y la luna en medio, justo en el centro, súper grande. Y mucha gente te dice, eso es Photoshop. No es Photoshop, evidentemente. Y otras te dicen, ¿y la luna era tan grande? A ver, la luna es la luna. La luna no cambia de tamaño, puede estar más cerca o más lejos y luego cambia la perspectiva. Es decir, igual que ahora mismo jugando con la cámara, mi dedo pulgar no es más grande que mi cabeza y lo entendemos, porque no entiendes que un teleobjetivo comprime la perspectiva. Pero el fotógrafo que lo hace ya lo sabe y juega con eso también. Pero el debate me parece que es, bueno, pues el debate debiera ser porque hay tanta gente que es ignorante respecto a la fotografía. Porque en un mundo en el que cada vez se generan cientos de miles de millones de imágenes, no, nadie se preocupa por ser un poco más pues cultivado en este tipo de historias. Bueno, la última pregunta que te voy a hacer es, ¿hasta cuándo pensás ser fotógrafo o te imaginás en algún momento de tu vida hacer otra cosa que no sea relacionada a la fotografía o comunicación? Pues no tengo ni idea del futuro. Yo, desde luego, espero, mientras tenga salud, espero seguir siendo fotógrafo y teniendo la curiosidad que me ha llevado a ser fotógrafo. Puede que haga más o menos fotos o no sé. Yo era fotógrafo antes de ser profesional de la fotografía. O sea, yo llegó un momento en el que dije, bueno, soy fotógrafo y lo voy a decir así. Y la gente me decía, ¿y dónde trabajas? Y le decía, no tengo trabajo. Ya soy fotógrafo, pero no tengo trabajo, no tengo empleo. Pero sé lo que soy. Entonces, puedes trabajar en una pizzería y ser fotógrafo. Puedes, no sé, uno de los fotógrafos más veteranos en España, que se llama Joan Colom, que ya, eh, bueno, pues este tiene un trabajo con un premio Nobel de Literaturas que se llama Izas, Rabizas y Colipoternas y fotografió durante muchos años el barrio del Raval de Barcelona, que es un barrio lleno de prostitutas, etcétera, y luego dejó de hacer fotos públicamente y siguió siendo fotógrafo para él y su archivo estuvo en privado durante décadas y él era empleado de correos. Entonces él iba por la calle haciendo fotos, pero bueno, él es empleado de correos, pero es fotógrafo, ¿no? Entonces yo creo que mientras tenga salud seguiré siendo fotógrafo. Bueno, te agradezco un montón por todo este tiempo, por haberme escuchado, por haberme respondido, a toda la gente que te ha dejado mensajes de halagos inmensos desde Perú y un montón de partes del mundo. Y bueno, gracias por ser la inspiración para mucha gente, como por ejemplo para mí, sobre todo en estas épocas donde, bueno, como decía antes, hay una gran precarización y la pandemia ha hecho bastante difícil nuestro trabajo. Y bueno, te agradezco también por la hora, porque con la diferencia horaria ya es bastante tarde allá y sé que te levantas muy temprano. No, realmente lo que hago es acostarme realmente tarde más que levantarme temprano, así que por ese lado no hay problema. Muchas gracias a ti por invitarme a participar en estos diálogos de fotoperiodismo. Los halagos espero no leerlos, no vaya a ser que me los crea. Y nada, espero que nos encontremos pronto por un lado o por otro de este planeta tan raro que tenemos y de este tiempo tan extraño que nos está tocando vivir. Bueno, muchísimas gracias a vos y a todos y a todas. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Chao.